tiene que ver con esto. El verdadero problema entre el presidente y la vice no es el plan económico, ni los funcionarios que no funcionan, ni el fallido intento de expropiar Vicentín. ¿Te acordás? Mirá. Estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario, serán parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión de ese fondo fiduciario a YPF Agro. El intento de expropiación de Vicentín no es el problema. Tampoco la liberación de los presos, ni el deficiente manejo, podemos decir deficiente, manejo de la cuarentena, ni la necesidad de volver a las escuelas en modo presencial. Ese no es el problema entre Cristina y Alberto. No. Tampoco es el impuesto a los grandes patrimonios, aunque está acá Martín Testá y hay un tole-tole con eso. Tampoco es el problema del impuesto a los grandes patrimonios, aunque la semana pasada Máximo Kirchner, que fue el que lo impulsó y el que lo va a tener que pagar, lo presentaba así. El solidario tiene que servir para el fin específico que está designado, pero principalmente para hacer un puente hacia una reforma tributaria en la Argentina que desburocratice la cantidad de impuestos que hay. Lo que hace en parte este aporte es ir a financiar algo que es un problema en la Argentina, que es el problema de la tierra y la vivienda. También lo hace para poder ayudar al sector sanitario, para que los médicos, las médicas, los enfermeros sigan contando con todo el material necesario para poder atender. Y este aporte solidario, que también va para las pymes. Estoy pensando, el problema de la tierra y la vivienda en Argentina. Gobernaron 2003, 2007, 2011 y siguió el problema de la vivienda y la tierra en la Argentina. ¿Qué hicieron durante esos años? Pero tampoco es ni esto ni el impuesto. El verdadero problema entre Alberto y Cristina es que, según Cristina Fernández, Alberto le había prometido que no pasaría demasiado tiempo para que todas y cada una de las causas judiciales que la atormentan fueran pulverizadas. ¿Todas? Luis, ¿todas? Majul, sí, todas. Una por una, a través de diferentes mecanismos. Nulidades de los abogados, no sabe la cantidad de nulidades que presentaron. Pericias interminables que creyeron que les iban a habilitar. Contradenuncias a periodistas, fiscales y otros acusadores de Cristina, con el delirante paraguas del lawfare. Fue así. ¿Existió un pacto no escrito entre él y ella? Sellaron una garantía de impunidad express, escucha bien, impunidad express, a cambio de la designación a dedo como candidato a presidente Alberto. ¿Te acordás? He pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia. Y lo vi junto a él. Decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno. Aquellos fueron tiempos muy difíciles, pero estos que estamos viviendo hoy los argentinos y las argentinas son realmente dramáticos. ¿Te acordás? Qué impacto, ¿no? Claro, obviamente, hay algo en el medio. Mira, después del triunfo de las PASO, Alberto Fernández, ese Alberto Fernández, todavía exultante, comenzó a recibir en su oficina de la calle en México, no solamente a Galperín y muchos otros, también a periodistas que habían investigado la corrupción de funcionarios kirchneristas. Uno de esos colegas, entonces, le preguntó a Alberto, más o menos, palabra más, palabra menos, ¿cómo vas a hacer, Alberto, para manejar la tensión de gobernar junto a una vicepresidenta con una decena de causas abiertas? Causas pesadas, expedientes con imputaciones por corrupción y lavado de dinero.
juicios en los que está procesada Cristina, no por cruzar un semáforo en amarillo. Hay que decirle a Pablo Echarri que dice que se están cayendo. No está procesada por cruzar un semáforo en amarillo, sino por ser considerada la jefa de distintas asociaciones ilícitas para robarle dinero al Estado. Recuerdo, los que reconstruyeron esa reunión, que el presidente le respondió al periodista, palabra más, palabra menos: Comodoro Pi se ordena solo. Se ordena solo. Los muchachos tienen un olfato especial anticipatorio para entender hacia dónde sopla el viento. El periodista que en los últimos años del último turno de la gestión de Cristina Fernández y los 4 que correspondieron a Macri, se la pasó fatigando los pasillos de tribunales de Comodoro Pi, se permitió disentir en la conversación, no estaban conversando. Entonces le dice el periodista: ¿estás seguro, Alberto? ¿Estás seguro que todo va a ser así? ¿Que cierra? Te lo repito, dijo Alberto, conozco a casi todos los fiscales y los jueces de Comodoro Pi. Esto se arregla solo, se ordenan solo. La duda del periodista no estaba fundada en que tenía información clasificada o de espías, sino en el contenido de cada uno de los expedientes, las denuncias y las acusaciones contra Cristina. La duda era muy sencilla. Acá estuvo Machiavelli, que seguramente se le habrá preguntado en ese momento, fatigando los pasillos de Comodoro Pi. ¿Por qué razón todos los fiscales que ya la habían acusado a Cristina, los jueces que la habían procesado, los camaristas que habían convalidado la actuación de los jueces de instrucción y los fiscales que la habían acusado y procesado, los camaristas de la casación y de los tribunales orales que ya habían iniciado algunos de los juicios, por qué razón de un día para el otro todos iban a borrar con el codo lo que escribían con la mano? Ahora, a más de un año de aquella conversación con el entonces casi presidente, se podría decir que las dudas del periodista eran fundadas. Porque a pesar, mira, escucha bien, ahora te voy a citar todos los hechos, porque a pesar de los ataques de Cristina Fernández a la Corte, el intento de desplazamiento de los jueces Bruglia, Bertuzzi, Castelli, las maniobras para desplazar al procurador interino, que todavía está en su cargo, Eduardo Casal, al fiscal Carlos Stornelli, al camarista Martín Urzún, a pesar incluso de haber copado, anotá, la Oficina Anticorrupción, la Inspección General de Justicia, la FIP, la Secretaría de Justicia, la Derechos Humanos, la UIF, la Unidad de Información Financiera que investiga el lavado de dinero. Unos cuantos juzgados coparon también. A pesar de todo eso, decimos, está claro, que las causas contra Cristina siguen vivitas y coleando. Repetimos, vivitas y coleando. En carreta algunas, o a buen ritmo otras. Pablo Echarri, todavía no se cayó ninguna importante, ¿eh? Y nada hace prever que puedan desaparecer, o que puedan ser anuladas o desarmadas. Supe que Cristina estaba desesperada, aún con las elecciones ganadas, y que Alberto subestimaba esa desesperación de Cristina en cuanto vi el video de la intempestiva reacción de ella. Escuchá, este video que vamos a ver dentro de un ratito, dentro de segundos, es del 3 de diciembre pasado, 2019. Ya habían ganado las elecciones, pero ella estaba colérica durante su comparecencia a la primera audiencia del juicio oral y público denominado Vialidad. Estaba furiosa. ¿Y sabes por qué? Desde su lógica no podía entender que a pocos días de la victoria al frente de todos, ella, tan solo ella, tuviera que estar ahí. Y que encima uno de los 3 jueces tuviera el atrevimiento de consultarla sobre su prerrogativa a responder preguntas. Lo que vas a ver en segundos son menos de 2 minutos, pero son imperdibles, ¿eh? Yo te pido que prestes atención al rictus, al enojo, a cómo estaba. Presta atención. Porque la suya, presta atención al contenido también, porque la suya no es una defensa técnica, sino más bien política. Política y desesperada. Su tesis de defensa es que ella estaba sentada en el banquillo de las acusadas porque desendeudó a la Argentina. Vamos de nuevo, Martín.
porque dice que desendeudó a la Argentina. Una cosa increíble porque tuvo déficit 7 de los 8 años que le tocó gobernar, así que nadie puede, esto es muy simple. Golazo. Si vos ganás 50 y gastás 60, no podés bajar Golazo. tu deuda. No desendeudó nada, otro mito, no desendeudó nada. ¿Sabes qué? Yo cuando reví y miré el argumento, parece calcado del argumento de Amado Boudou. ¿Te acordás del argumento de Amado Boudou? Yo me acuerdo perfecto. Porque Boudou no decía, todavía sostiene cuando le pregunta, que él lo metieron preso, en represalia por su decisión de restatizar las jubilaciones privadas, las administradoras de fondos de pensiones, más conocidas como las AFJP. Ni Cristina ni Boudou son muy originales para defenderse porque no tienen elementos técnicos. Tampoco Pablo Moyano, mirá qué trío. Quien afirma que lo procesaron como jefe de la asociación ilícita, que habría defraudado a Independiente, por su oposición a la reforma laboral que pretendía imponer Mauricio Macri. No llegó ni a presentar el proyecto. Pero la defensa política de Cristina es desopilante. Ella asegura que está ahí en el banquillo porque la vinculan falsamente con Lázaro Báez. ¡Falsamente! ¿Cuántos negocios hicieron con Lázaro Báez? Dice ella que jamás fue su amiga. ¿Y qué importancia tiene si no fue su amiga? Fueron socios comerciales. Le daban para explotar el hotel, cuyas ocupaciones las habitaciones fraguaban. De nuevo, más débil y carente de argumentos jurídicos, técnicos, de verdad, su defensa no pudo ser. Por eso necesitaba mostrarse enojada, muy enojada, más que enojada, colérica, y repetir, como repitió Fidel Castro, pero en otras circunstancias, creo que fue en 1959, en su momento, la historia me absolverá. Mirá. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Silencio, por favor. Doctora, le pregunto si va a responder preguntas de las partes. Permiso, me voy a levantar, señor. He terminado la aclaración. Muchas gracias y buenos días. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Bueno, una falta de respeto. Una falta de respeto a un tribunal. Digno de Donald Trump. Sí, estos son cosas a las que Daniel Sapsayo tuvo una conversación muy interesante con Daniel Sapsayo. Llama como microgolpes. No le entregó los tributos de mando. A los jueces le dice, le falta el respeto. Perdón, yo no soy juez, pero si yo fuera juez, la sanciono. Digo, ¿por qué me falta el respeto a mí? Yo hago lo que tengo que hacer. Pero bien, el juicio oral y público de vialidad, el que tramita el Tribunal Oral número 2, integrado por los jueces, acordate, porque pronto van a ser más conocidos todavía, Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso, en el que acusa un fiscal
impecable e implacable, Diego Luciani, ese juicio, Pablo Echarri y a todos, continúa. Se están tomando entre 2 y 6 testimoniales por semana en forma virtual. Continúa. Están imputados en ese juicio, además de Cristina, Julio De Vido, José Francisco López, el de los bolsos. ¿Te suena? Carlos Santiago Kirchner, el primo que estuvo preso. Y Lázaro Báez, el no amigo de Cristina, entre otros. Las sentencias podrían dictaminarse a fin del año que viene o a principios de 2022, con otra Argentina, no sabemos. Por eso, y no por ningún otro motivo, Cristina sigue muy enojada con Alberto, porque el presidente le prometió, según ella, que no sería así, que ya tendría que estar libre de culpa y cargo. Entonces, en su cabeza, Alberto no estaría cumpliendo, ¿me entendés? Pero Cristina también debería estar muy preocupada, no solamente por esta causa, sino por estas 3 siguientes causas: Otesur y los sauces, los cuadernos de la corrupción y el memorándum de entendimiento con Irán. En los sauces y Otesur, ¿por qué la preocupación? Porque sus hijos, Máximo y Florencia, van a tener que sentarse en el banquillo de los acusados, como estuvieron ellas, cuando empiece el juicio oral y público. Dicen que a principios de 2022. Y porque todavía la intervención, ahora vamos a hablar de eso con Silvina Martínez, ¿no? Porque paga en 96 cuotas la deuda que tiene con la FIP, Máximo. Porque la intervención mantiene las cuentas de Otesur, la empresa hotelera, y los sauces, la empresa inmobiliaria, embargadas. En los cuadernos de la corrupción, Cristina seguiría preocupada porque, a pesar del gran esfuerzo de sus abogados y de otros acusados, no la pueden terminar de voltear. Es que la calidad y la cantidad de la prueba lo hacen imposible. Y en la causa de Irán, del memorándum, del encubrimiento, Cristina seguiría más preocupada porque el trámite de esa causa no prescribe. Es como un delito de lesa humanidad, claro, porque es terrorismo internacional. ¿Se equivocó Alberto al garantizarle que ella estaría libre de culpa y cargo en muy poco tiempo? ¿Fracasó el plan de impunidad y venganza ya? ¿Impunidad y venganza express por culpa de la pandemia? ¿O el presidente, en efecto, escucha esto, puso a Marcela Lozardo como ministra de Justicia y quiere a Daniel Rafecas como procurador? Porque también especula Alberto con que detrás de la no impunidad inmediata de Cristina se encuentra también, ¿cómo decirlo?, un poco de su fortaleza política. ¿Se entiende lo que digo? Claro. ¿Me seguís, Hugo? Sí, por supuesto. Bueno, Cristina, y esto te lo digo con información, como buena egocéntrica que es también muy paranoica. Los egocéntricos son paranoicos, ¿viste? Como son el centro del mundo, todo el mundo está contra ellos. Claro. ¿No? Sí, absolutamente. Esos son los egocéntricos paranoicos, ¿no? Claro, es que la paranoia además necesita del egocentrismo, pues se creen observados por todos. Exactamente. Bueno, Cristina está convencida de que Alberto Fernández prefiere tenerla, escuchá, como sospechosa de corrupción durante todo el mandato que libre de culpa y cargo. Lo mismo le adjudicaban a la supuesta mesa judicial de Cambiemos. Por eso Cristina no le atiende el teléfono, Alberto, porque dejó de percibir a Alberto Fernández como su aliado incondicional. Porque lo estaría viendo en su paranoia como aquel que le hizo cómplice de la muerte del fiscal Nisman. ¿Te acordás el artículo en La Nación de Alberto? Hasta que el estruendo, el silencio... Sí, el silencio que aturde. La aturda. O lo debe estar percibiendo como el que definió a su segundo mandato varias veces Alberto Fernández con la palabra deplorable. ¿Este es el Alberto Fernández que está compartiendo conmigo el gobierno? Se debe estar preguntando Cristina. Mirá. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar. Donde la economía se destruye, son los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de reservas, de la ruptura de la relación dólar-peso, son los años donde la pobreza aumenta, son los años en donde esa misma pobreza que aumenta se niega su existencia. Es definitivamente un mal gobierno, donde es muy difícil encontrar algo ponderable. Tal vez lo más ponderable de estos años de Cristina han sido aquellos aspectos que tuvieron que ver con la puesta en marcha del Código Civil. Después toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable.
lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo, muchísimo encontrar un elemento valioso. Bueno, impresionante, ¿no? Y ahora vas a ver dentro de un rato, porque primero vamos a hablar con Jorge Giacobbe y después con Mariel Fornoni, cómo los números de las encuestas dicen que en cuanto a Alberto se pega más a Cristina o se deja rigorear por Cristina, baja la intención de voto y la imagen. Y al revés, crece. Pero Silvina Martínez ayer en La Cornisa presentó un informe que tuvo un altísimo impacto. Lo levantó obviamente La Nación, obviamente no, le agradecemos a nuestros compañeros Clarín, y tiene que ver con los impuestos que paga en cómodas cuotas Máximo Kirchner. Y ahora tiene nueva información de esos impuestos y de la intención de la familia Kirchner de... ¿Me esperás un segundito? Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás.